Querido, vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 40. Esta palabra que me dio el Señor la compartí ayer con mi esposa, ella estaba en la cama. Lloramos juntos, nos abrazamos, porque quiero deciros que el pozo es circunstancial, no es eterno. Nosotros estamos pasando por una situación complicada. Como saben, el cáncer toca en muchas familias, pero estamos orando y pidiéndole a Dios que ese cáncer se seque en el nombre de Jesús. Estuvimos hace unos días en contacto por teléfono con el hermano Carlos Anacondia y en su oración, bueno, lo estamos mareando bastante a este hombre. El año pasado tuvimos una videoconferencia con él, Pau, Sara, mi nieto, Hino y yo. Y ¿quién de aquí conoce a Carlos Anacondia? ¿Sí? ¿Le conocen? ¿No? Bueno, los demonios sí le conocen bien. Le conocen bien. Es un siervo de Dios tremendo, así bajito, pero qué potencia en el espíritu. Yo tuve la oportunidad de varias veces trabajar con él a sus espaldas. Siempre me decía, José, tú ponte detrás que nadie me toque. Cómo veía el poder de Dios fluir a través de este hombre. Fíjense que en una conferencia explicaron que en un bus que pasaba por allá cerca, él estaba reprendiendo. Y créame que bajito pero matón, qué potencia de voz tienes. Y lo primero que dice, oíme bien, Satanás, en el nombre de Jesús. Y empezó a reprender a los demonios. Que el chofer del autobús tuvo que parar en seco porque empezó a caer gente al suelo en el mismo autobús. Y pegando, no hay nada de teatro, ¿eh? No hay nada de teatro. Yo llevé una vez un pastor amigo mío y lo puse en la carpa de los endemoniados. Juan, no digo nombre. Pues bien, querido, pues él oraba para que el cáncer se seque. Pero eso no quita que la situación, el mientras tanto, ¿cómo lo llevamos? Salmo 40, verso 1. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, abrimos tu palabra y que esa palabra haga el efecto deseado por ti en cada corazón. Cada verbo, cada palabra, cada sílaba viene de lo alto y no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla a cada corazón según necesidad. Despierta el espíritu de los que estamos aquí, alineado con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Dice David, pacientemente, ¿qué dice David? Pacientemente esperé a Jehová. Mire, hermano, a veces se ven las personas esperando algo y están así. ¿Verdad? ¿Lo han visto en el autobús? Esperando el autobús o el metro o esperando entrar a algún sitio. Pero David dice aquí, pacientemente esperé a Jehová.
Esto que viene a continuación me impresiona un montón. Y se inclinó a mí. Mire, y oyó mi clamor. No una oración superficial, no. Mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El pozo. Hay un dicho español, castellano, dice, nuestro gozo es un pozo. O sea, lo que aparentemente era un gozo terminó siendo un pozo. Pero si esperamos pacientemente al Señor, y dice David, y se inclinó a mí, yo la verdad la imagen que tengo, si estás en un pozo y miras hacia arriba, ¿qué ves? ¿Pero qué ves? El cielo. Le decía ayer a los internos, los presos, cuando cruzáis el patio, ¿qué es lo que más miráis? El cielo. ¿Y qué veis? Los pájaros volando. ¿Y cuánto habéis pensado, si yo fuera ese pájaro? Sí, todos los que estaban allá reunidos con Juan y conmigo dijeron lo mismo. Pues sí, lo pensamos de una vez. Claro. Pues si tú estás en un pozo, yo veo aquí, y se inclinó a mí. ¿Quién? Dios. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Era rey. David era rey. Lo tenía todo. Escribió este salmo. Del lodo cenagoso. ¿Quién ha pisado lodo? En Melilla, hace muchos años, había un sitio que le llamábamos no sé si era el tubo o el túnel, que salía agua de una central térmica que enfriaba los motores y llegaba a la playa como un río. Y allí nos metíamos todo el mundo. Y había una zona que cuando entrabas, sí, se te hundían los pies y se te escurría entre los dedos el lodo negro. El lodo. A mí el lodo personalmente me da asco. Me da mucho asco. Así que imagínate, pacientemente esperé a Jehová y esa paciencia dentro del lodo cenagoso. Se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, es decir, me puso en un lugar firme. Me sentía cómodo, me sentía protegido, no me hundía. Enderezó mis pasos. Le di la oportunidad de que Él enderezara mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. David escribió muchos salmos, pero en esa situación de adversidad, nos abrazábamos, llorábamos. Esta adversidad es transitoria. Dios se inclina a nosotros. Dios nos ama. Si usted lee el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, en su segunda mitad para adelante, habla de la mujer viuda que iba a un juez a que le hiciera ¿qué? Justicia. Y el juez no le hacía ni caso.
Y esta mujer venía, hágame justicia, y no le hacía caso. Hágame justicia, y no le hacía caso. Y era un juez. Pero un día dijo, mira, esta mujer me está sacando de mis casillas. Le voy a hacer justicia, no sea que un día pierda la cabeza y la arroje por la ventana. No, eso no dice la Biblia. Pero dice que le hizo justicia. Porque yo me la imagino que aparecía su cara por la ventana, ¡dame justicia! Abría la puerta para un cliente, ¡dame justicia! Y constantemente la veía, hasta allá soñaba con ella. Y Jesús le dice a su discípulo, mirá lo que dijo el juez injusto. Le hizo justicia por la perseverancia, por la paciencia de la mujer viuda. ¿Y acaso, dice Dios, se retardará mi Padre de hacer justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? ¿Cuántos de aquí claman día y noche? No, levante tu mano. 5 minutos antes de dormirte. Un clamor perseverante y constante. Jesús dice, mira lo del juez injusto, pero mira también la viuda. Perseverante, persistente en eso. ¿Acaso se retardará mi Padre de hacer justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La alabanza, querido hermano, es algo que brota del Espíritu, brota de lo más profundo de tu ser. Indistintamente cual sea tu situación, sea un pozo, sea una prisión. Pablo y Sila estaban en Filipo en prisión. Antes de entrar en ese lugar más oscuro y más profundo de la prisión, más maloliente, a medianoche comenzaron a alabar y adorar al Dios de los cielos. Y me encanta lo que viene a continuación. Y los presos oían. ¿Qué oían? Que otros presos que le habían pegado una señora paliza con vara, practicaban la alabanza y no la quejabanza. Alabanza, porque brotaba de lo más profundo de su corazón. Y David dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así como los presos que oían a Pablo y Sila alabar a Dios en medio del dolor y de las circunstancias de adversidad. El pozo de la desesperación es una realidad espiritual. David habla desde su experiencia. No se trata de un solo problema, de un problema físico, sino también emocional y sentimental. El pozo de la desesperación. ¿Qué es este pozo? Es un lugar de angustia, ansiedad, temor, depresión, pecado, culpa, crisis. Estamos pasando una situación difícil en casa. Yo sé cómo es mi mujer. Llevamos 48 años de casado. Es mi niña, con casi 70. Ay, ya me estará corrigiendo. No, todavía no los tengo.
Y ayer me decía José, antes de ayer, me decían que no se me caería el pelo, mira. Pero cuando estaba compartiendo esto con ella, lloramos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando la medicina nos dijo, ustedes jamás podrán ser padres? ¿Te acuerdas, cariño? Después de 13 años, buscando a Dios, habiendo orado tanta gente por nosotros, Dios nos dio una hija. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando un siervo de Dios ya ha fallecido? Que precisamente fue el que oró por mi esposa muchos años antes y tuvimos a Sara. Nos dijo, id al médico, tu esposa tiene esto en su interior. Solo podía verlo alguien que Dios le diera discernimiento. Y así fue, hermanos. No solo tenía eso, sino que tenían que extirpar y tenía que entrar en quirófano. Y nos dijeron lo siguiente. Sara la dejamos con una familia pastoral, amigos nuestros de hace años. Sara era una cría. Y nos dijo la doctora, bueno, mire, saben que tienen que firmar cuando hay el quirófano, ¿no? Hay un riesgo que perforemos en el útero y haya, ¿cómo? Sangrado, sí. Hemorragia concretamente. Y como mi esposa y yo somos también avenidos, ella es diabética, yo también. Y de adultos. Firmamos. Pero eso pasa, mire, eso pasa uno entre 1.000.000. Wow, eso es imposible. La llevan a quirófano. A nadie dijimos nada porque era una cosa no importante. Y a los 20 minutos me llaman por megafonía y voy al despacho de la doctora. Y me dice, ¿recuerda usted lo que le dije que era una entre 1.000.000? Sí, claro. Pues se ha dado. Ha habido una perforación. Me dijeron que si hubiese perforación, entonces tendrían que hacer como una cesárea para tratar de taponar la hemorragia interiormente. Y yo le dije, bueno, pues al plan B, hagan la cesárea. Y me dice, eso era nuevo, eso no me lo dijo. Sí, pero no le garantizamos la vida de su mujer. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? No le garantizamos que viva. Hagan lo que sea necesario. Me salí fuera y con mi móvil comencé a llamar a hermanos, pastor, amigos, para que orasen por mi esposa. Esto lo estamos hablando ayer. ¿Te acuerdas, cariño, cuando pasó esto? Otra vez me llaman por megafonía y Dios mío, ¿ahora qué será? Me dijeron, oiga, pero no vemos sangre. 3 veces, 3 máquinas distintas decían, hay perforación, pero no había hemorragia. Hasta el día de hoy. Y le estoy hablando hace por lo menos 25 años. ¿Te acuerdas, cariño? La medicina, hay hemorragia, hay perforación, hay peligro de muerte, pero Dios tiene el control. Amén. Ahora, quizás esté pasando tú por una situación de adversidad personal y te estés preguntando, claro, esto es porque soy así, porque soy de esta manera, porque soy de la otra. Bueno, te quiero decir que eso es un error y una mentira del diablo.
¿Saben quién fue Jeremías? Capítulo 38, verso 6. Entonces ellos se apoderaron de Jeremías, porque Jeremías era un profeta que profetizaba la verdad. Todo lo que Dios le decía, él lo daba, aunque le costase la vida. Entonces ellos se apoderaron por orden del rey, porque no le profetizaba bien. Se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, llámesele Pozo, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con soga, sí, para que no se rompiera la cabeza. Y como en la cisterna no había agua, sino que lodo, Jeremías se hundió en él. No son los pies de David, que literalmente no estaba David ahí. Él se sentía como en un pozo de la desesperación y sus pies sobre el lodo. Había tenido muchas experiencias en su vida. O mucha gente dice que estoy como en un laberinto. Estoy en una situación que no sé cómo salir. Estoy como entre cuatro paredes. Hay personas que están en libertad, como digo yo a los presos en algunas ocasiones. Están presos en vida, pero en libertad. Están encadenados, están atados por el pecado, por muchas otras cosas, porque el diablo, entre otras cosas, lo que hacen es atarlo. Jeremías se hundió en ese lodo. Ahí sí era físico. Él estaba metido en el pozo de lodo casi hasta la cintura o hacia el pecho, no lo sabemos, pero se hundió en él. ¿Te imaginas? En un pozo, hundido aquí, que estás sirviéndole a Dios y por eso estás ahí. ¿Qué dirías? Encima, ¿me merezco esto? ¿Dirías esto? ¿Me merezco esto, Señor? ¿Por causa de tu nombre? Bueno, acuérdense de Ezequías, que desde muy jovencito ya servía a Dios y ya siendo adulto, Dios le dice a Isaías: ve y habla con mi siervo Ezequías y dile que arregle su casa porque va a morir. Y cuando Isaías le dice eso a Ezequías, dice la palabra que Ezequías se gira hacia la pared y empieza a clamar a Dios: Señor, que desde joven te he servido, Señor, que he hecho esto, que he hecho aquello, que he hecho lo otro. Y Isaías iba por el patio, ya había dejado la habitación del rey Ezequías. Dice: anda, vuélvete y dile a mi siervo que lo dé 15 años más. Pero aquí no vemos que Jeremías clame por su vida. Pero quiero que vean que se repite la misma escena. Aparece un etíope llamado Ebed-Melech, que era hombre de confianza en el palacio real, es decir, del rey. Oyó decir que habían echado a Jeremías en la cisterna. Por aquel tiempo el rey estaba en una sesión en la puerta de Benjamín, estaba reunido. Entonces Ebed-Melech, el criado, oyó y toma la decisión de salir de palacio a buscar al rey. Y fue a decirle al rey, verso 9, Majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. Lo han echado en una cisterna y ahí se está muriendo de hambre porque ya no hay pan en la ciudad.
Dios, el creador de todo lo creado, ante una necesidad, se inclina y mira la tierra y sus ojos la recorren. Oh, está ahí Ebemelec. Y pone en él el sentir de ir a hablar con el rey de lo que está sucediendo con su siervo Jeremías. Él dirige todo. Enseguida el rey ordenó a Ebemelec que se llevara con él a 30 hombres para sacar a Jeremías de la cisterna antes que muriera. Ebemelec se llevó a los hombres, fue al depósito de ropa. Quiero que vean la ternura de Dios en manos de un esclavo. Ebemelec se llevó a los hombres y fue al depósito de ropa de palacio y tomó de allí unos trapos que viejos, ya no valían para nada. Quieto, en las manos de Dios vale para mucho. Se los bajó con soga a Jeremías en la cisterna y le dijo: ponte esos trapos bajo los brazos. Esto dice Dios, habla hoy, Reina Valera, los sobacos, para que la soga no te lastime, no te roce. Jeremías lo hizo así. Y entonces los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de allí. Después de esto, Jeremías se quedó en el patio de la guardia sobre roca. Puso sus pies en lugar firme. José fue arrojado por sus hermanos en una cisterna. Génesis 37, verso 24. Por eso, si tú crees que eres merecedor de tanto castigo, porque posiblemente tú lo sabes, lo que has hecho. Pero te estoy presentando que todo lo que hicieron fueron en favor de Dios. Así que, dice el verso 24, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer y en esto vieron venir una caravana, qué casualidad, de ismaelitas que venían de Galaad y que traían sus camellos perfumes, bálsamo, mirra para llevarlo a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, Dios obrando, ¿qué ganamos nosotros con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. 10 monedas menos que a Jesús. ¿No ven el guión escrito por Dios para librar a su siervo? Es importante que el Espíritu Santo revele que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tú no has de escribirle el guión a Dios de cómo ha de ser tu plan. Él tiene un plan. Simplemente espera pacientemente y Él hará. Él lo hará. ¿Qué me dicen de Jonás? Profeta de Dios, que tiene un libro cortito, solo de 4 capítulos. Y comienza la palabra en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad, y predica contra ella el mensaje que te diré.
Y Jonás se levanta, ¿y para dónde va? A Jope. Como decía mi padre, ¿qué hijo más valiente tengo? El trabajo está en el naranjo y ellos se van al limonar, al lugar contrario. Jonás se fue al lugar contrario del que Dios le dijo. Y sabemos la historia del barco, bueno, todo lo que pasó, lo arrojaron al mar y vino un gran pez preparado por Dios. Un lugar también. Jonás capítulo 2, verso 2 al 6, diciendo, en mi angustia, ¿en qué? Clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. He aquí un siervo de Dios, un profeta rebelde, que arrojarme al mar y eso va a aquietar. Pero ¿de quién sale eso? Hay que tener talante, hay que tener enfado, o como alguien me dijo hoy, cabreo. Estaría muy cabreado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería que se salvaran los ninivitas. Y Jonás, como sabían cómo eran los ninivitas que despellejaban vivos a los que cogían, él no quería para nada ir a Nínive. Y cuando estaban los hombres en el barco, mira, pero ¿qué pasa aquí? Que echaron la suerte y la suerte cayó sobre él. Dice, mira, echarme al mar y el mar se va a aquietar. Pero tú sabes lo que en medio de una tormenta y de noche que te arrojen al mar. Hay que ser cabezón y tozudo. Lo arrojaron al mar, pero Dios preparó un gran pez y se lo traga. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste, no te arrojó, te arrojaron por cabezón. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el fondo de la tierra, ya me sentía su eterno prisionero. Era como él se sentía, pero además viviendo esto, lo estaba experimentando en vivo, en medio de la oscuridad, de la humedad, del frío, todas esas cosas. Pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Verso 8. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti. Señor, mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos, escúchame bien en el nombre de Jesús, porque si te centras mucho en Jonás, entonces no te puedes centrar en lo que Dios te está hablando. ¿Se acuerdan siempre aquello que digo? Oía, observación, interpretación y aplicación. ¿Qué me está diciendo Dios a mí en la palabra? Mire lo que dice aquí, hermano. Los que siguen a los ídolos. ¿Y qué nos viene a la mente? Estatuas. No. El mayor ídolo, peor ídolo de todos los tiempos tiene un nombre y se llama yo matéis. Yo matéis, dicho en castellano, yo mismo. Ídolo de mí mismo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Ese es el peor ídolo. La carne. No andéis en la carne. Andad en el Espíritu. Los que siguen a los ídolos dejan de serle leales.
al Dios de los cielos. Pero yo, determinación, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificio. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces, el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Querido hermano, desde tu situación complicada, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el noviazgo, sea en lo que sea, clama a Dios y podrás decir como David, y se inclinó a mí. Verás que los procesos que vives, no eres tú el que escribe el guión, sino el dedo de Dios. Liberándote de esa situación, pero buscando tu compromiso con Él. Tu compromiso con Él. Ayer Juan estaba conmigo en la prisión. Y dije, ¿y este? Ah, no, que estaba haciendo esto. Ah, no, que estaba haciendo lo otro. Hoy es el día del Señor. Eso fue ayer. Para vosotros. Porque entramos 6 hermanos a la cárcel ayer para hacer todos los módulos, los 8 módulos. Tener culto en todos. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde está? No, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro. Pero hoy que dejamos de hacer cosas nosotros y venimos aquí para predicar el Evangelio. Yo estaba predicando este mensaje. Y estás haciendo esto. ¿Qué estás haciendo? Y leímos Isaías 58, capítulo 13. Si en el día del Señor, domingo, retrajere tu pie de hacer tu voluntad, de hacer lo que a ti te da la gana, y vieres que el día del Señor lo venerares, lo amares y lo santificares, dice, entonces te pondré. Ahí el Señor especifica promesas. Pero si nosotros pensamos que el día del Señor es mi día, porque pienso en lo mío, es el día del fulbito, es el día de esto, es el día de la playa, es el día de lo otro. Querido, a José lo compraron con 20 monedas. A Jesús con 30. ¿A ti con cuánto? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero es el precio que Jesús pagó por tu vida y por la mía. Para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros. Si eso no lo tenemos claro, estaremos en el pozo cenagoso. Mateo capítulo 27, verso 46. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza. ¿Qué pasaba? Iba a ser llevado a la muerte. El justo por los injustos, el sin pecado por los pecadores. Ahí estaba en una situación de adversidad. Sí, es Dios, es Jesús, pero era un hombre. Se había despojado de su naturaleza divina. Y nos dice aquí, Dios habla hoy. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si usted lee esto en Hebreo capítulo 5, es terrible. Al que podía librarle de la muerte,
Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Y al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. Murió. No fue librado de la muerte. Estaba en el pozo de la desesperación. Pero aún en el pozo de la desesperación hizo oraciones por ti y por mí. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sabes lo que haces? Y en aquel momento, ese grito, el velo del templo, lo que separaba el lugar santísimo, se rasgó en dos. Y cuando hablamos de velo, no piensen en el velo ese de seda. Es grueso, es de cuero, es piel de animal. Y estaba a una altura altísima hasta que cubría. Y fue roto de arriba para abajo, no de abajo para arriba, para que nadie pensara que alguien cogió la tijera, el cuchillo y empezaron a tirar uno para allá y otro para acá. Porque dicen que si ponían a caballos a tirar y a otros caballos por otro lado no los rasgaban. Era tremendo. Fue rasgado de arriba a abajo. La tierra tembló. Fue un terremoto grandísimo. Las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Porque, hermanos, yo pienso que ese cuerpo muerto de Jesús, que su espíritu estaba en las manos del Padre, pero ese cuerpo santo, poderoso, cuando tocó la muerte no pudo contener tanto poder y tanta santidad, de tal manera que las piedras se rompieron, las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron. Y dice la palabra, entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Lo mismo que sucedió, lo que decía David, verán esto muchos y creerán y adorarán. Dios tiene un plan y un protocolo de actuación que nunca se sale de él. Pero las maneras o las formas la lleva como Él quiere, porque le dirá el barro al alfarero qué haces. Dios obra como quiere. Sana como quiere. Y cuando quiere. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaban pasando, se llenaron de miedo y dijeron, ¿se llenaron de qué? De veras, este hombre era hijo de Dios. Una declaración de un idólatra que creían dioses, pero de veras este hombre era hijo de Dios. Porque no solamente lo dirán cuando resucitó, sino también la forma que murió. Intercediendo, orando, clamando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Y era imposible que muriese de esa manera y tan pronto. Vinieron a romperle las piernas, ¿lo sabían?
venían con un mazo grande a partirle las rodillas, porque al estar clavado y romperle las piernas, se le iba el cuerpo para abajo y entonces se asfixiaba. La muerte no le sorprendió. Él dijo, muero. Dicho esto, expiró. Y los que vinieron se sorprendieron de que hubiese muerto tan pronto. Nadie le mató. Él, dicho esto, expiró. Consumado es. La obra está hecha. Amén. Solo quiero decir una frase para terminar, que no termino, pero termino aquí. La actitud correcta, querido hermano, en el pozo, esperar pacientemente. Sí, en ese mientras tanto se sufre. En ese mientras tanto se derraman lágrimas. Pacientemente esperé a Jehová. Y esto no es una resignación pasiva, es una espera activa. Es una espera activa porque es la fe puesta en obra. Es la fe, descansar y esperar en Dios. Dios no siempre actúa cuando queremos, pero siempre, siempre llega a tiempo. Amén. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quiera el Señor que en medio de esta situación o adversidad personal tuya sepas esperar. Quiera Dios que no adores a otros ídolos ni a ti mismo, al yo matéis. Hermano, yo no sé cómo transmitirlo, no sé cómo decirlo. Cuando yo era jovencito, apenas, no sé, llevaba 1 año convertido, 2, tal vez no, 2. ¿Te acuerdas de Leopoldo Vidal, verdad, Juan? Ese fue mi pastor. Él fue el que me bautizó. Y años después, me casó aquí en Manresa. Para mí fue una bendición que el hombre que me bautizó. Pues bien, un domingo no fui al culto. Me fui al cine con los amigos. Quería decirte que teníamos 2 cultos, uno por la mañana y otro por la tarde. Y un día llegaron motos a mi puerta y ahí pegando acelerones. Gafa, me decían Gafa. Gafa, sal ahí. Bueno, no tenía que salir mucho. La ventana de mi casa, si tú estabas por aquel lado, podíamos vernos. Era una casa baja. Vente con nosotros. ¿Dónde te has metido? Que no nos vemos. Y me fui al cine con ellos. Y en el cine, querido hermano, me vino un sentimiento de culpa. Yo llevaba meses convertido. Salí muy decepcionado conmigo mismo, muy dolido. Y el otro día cuando iba a mi trabajo, pasaba mi pastor con su Vespa. ¿Saben lo que es una Vespa? Una Vespa. Iba siempre en Vespa. Y se paró al verme. No vino a buscarme. Era donde yo vivía, había mucho tránsito en aquella zona. Y cuando me dijo, hombre, ¿qué ha pasado contigo? Me dijo, te echamos mucho de menos ayer. Me puse a llorar en la calle junto a él. Digo, perdóname, perdóname. Me fui al cine con los amigos. Supe lo que es pagar el precio, pero también el desprecio. Porque yo fui comprado por precio y ya no soy mío, pertenezco a Él. Señor, ayúdanos
a saber que tú pagaste un gran precio por nosotros en la cruz del Calvario. Te ruego, en el nombre de Jesús, por cada persona que esté pasando por una situación de adversidad, que sean pacientes, esperando, que no mueva un dedo si tú no le das permiso. Tú eres el creador de lo creado. Derrama en nosotros un espíritu de mansedumbre, un espíritu de fe y de obediencia y de lealtad, al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a acabar aquí recogiendo nuestros diezmos y ofrendas. Luego a Juan y a Juan, los dos Juanes. Pueden pasar adelante, hermanos. Sabemos que hay hermanos que... Y les recuerdo también que este mes ya empezamos con la declaración de renta, ¿verdad? Cuán importante es también, queridos hermanos, nuestra gratitud a los hermanos que día a día, culto a culto, están haciendo su labor. Tuvimos una familia que nos visitó el domingo pasado. Lo digo para la gloria de Dios. Amigos de Pau y de Sara de hace muchos años, de cuando eran solteros, estuvieron aquí de visita y luego fueron a comer a su casa y dijeron, hemos estado en tal iglesia, en tal iglesia, en tal iglesia, y un vacío, como si no hubiera entrado nadie. Dice, pero aquí nos dieron un recibimiento, nos sentimos como en casa, nos invitaron, nos acompañaron a sentarnos, y eso es el buen trabajo, la responsabilidad de hacer las cosas como, ¿para quién? Para Dios. Porque Dios mima a sus hijos, no los malcría, los mima. Acuérdense de los trapos viejos en los sobacos de Jeremías para que no se escociera. Debemos ser cercanos. Si usted no sabe cómo se llama el hermano o la hermana, acérquese, salúdelo, salúdela. Todos somos importantes para Dios. Quiero darle las gracias a los hermanos Ujieres, que son las primeras personas que ven los que vienen por primera vez. Es importante, porque todos somos familia de Dios. Todos los nacidos de nuevo somos hermanos, somos hijos de Dios. Padre, guárdanos de pecar contra ti, de pecar contra nuestros semejantes y de pecar contra nosotros mismos. Haz tu obra en medio de los tiempos a tu tiempo, Señor. Y ayúdanos a ser pacientes y esperar, porque sin duda alguna te inclinarás. Y nos sacarás del pozo cenagoso y pondrás nuestros pies
sobre roca y pondrás un cántico nuevo y alabanza en nuestra boca. Y esto lo verán muchos y creerán por nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga mucho.